Estuvimos hablando el domingo pasado sobre las advertencias. Estuvimos meditando en 1 Corintios capítulo 10. La palabra de Dios nos da advertencias a nosotros. Y esa advertencia es a través de muchos textos de la palabra de Dios que son históricos. Y Pablo utilizó la historia del pueblo de Israel cuando cruzó el mar, cuando atravesaron el mar y fueron rumbo a la tierra prometida, y puso ahí varios elementos y nos advirtió a nosotros. Dice: cuidado, presten atención, no quiero que desconozcan. Estas son advertencias porque lo mismo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Y es una realidad, es una realidad. Por eso dice la palabra de Dios que todas estas cosas, dice que se han escrito como ejemplo y están escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, y para que tengamos esperanza y para que no hagamos lo mismo, para que no nos pase lo mismo. Y esas son las advertencias. Hemos visto cómo el pueblo de Israel fue idólatra, cómo desearon cosas malas, cómo codiciaron, cómo fornicaron, cómo tentaron a Dios, cómo se quejaron. Y no es una historia solamente para recibir información, decir: uy, mire, yo sé lo que pasó. Las historias de la Biblia no son para tener conocimiento solamente, para tener información, sino para que nos sirvan como ejemplo y advertencia, y aprendamos de esas cosas. Ese es el propósito de por qué Dios nos deja esas historias. Y me llama la atención porque son historias, y las historias realmente las puede entender hasta un niño, para cualquier persona. No hay que ser un intelectual muy ávido de conocimiento para entender la historia. No hay nada oculto, no hay cosas escondidas o secretas, son cosas sencillas, pero que contienen profundas verdades. Profundas verdades. Ese salmo, si usted lee el Salmo 86 que hemos leído, si usted lee al principio, dice: hablaré cosas que entendemos, pero cosas escondidas. Y luego comienza a decir una cantidad de cosas. El Salmo 86 le pido que lo lea después. Esa porción que leímos, bueno, es el Salmo 78, perdón, le hemos leído 86, pero le lea el Salmo 78, que habla también de advertencias, cosas que fueron escritas para nosotros. ¿Amén? Quiero compartirles la pantalla porque quiero hablarles hoy sobre un tema muy importante, que es acerca del tribunal de Cristo. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Me ven al costadito de la pantalla? ¿Sí? Sí, Pastor Edgardo. Bien. Vamos a tener una pequeña oración para comenzar. Padre Celestial, habla a nuestros corazones en este día, habla a nuestras vidas. Te pido que utilices este mensaje para edificarnos, para desafiarnos, para corregirnos, para quebrantar nuestros corazones hacia ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, nosotros sabemos que cuando un creyente, le voy a pedir, por favor, que rechequen los micrófonos porque estoy escuchando bastante ruidito. Ahí estamos. Aquella persona que ha creído en Jesucristo como Salvador, como Señor, que ha visto que Jesucristo vino, ha entendido que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado, murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarnos, quitar toda maldad de su presencia, resucitó para nuestra salvación, y cuando nosotros creemos y aceptamos al Señor Jesucristo, nos perdona, nos da vida eterna, nos da salvación eterna. Esta salvación implica que Él perdona todos nuestros pecados, los que son pasados, desde nuestra perspectiva, pasados, presentes y futuros. Todo nuestro pecado es perdonado, somos salvos, y cuando morimos, cuando este cuerpo muere,
nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia de Dios. Van a la presencia de Dios. Estamos en un lugar, en la eternidad, en un lugar celestial, en la paz y en la presencia de Dios. El pecado no está presente porque el pecado fue quitado en la cruz. Amén. Entonces el creyente tiene la morada, la presencia de Dios en su vida, pero cuando su cuerpo muere, su alma conectada en el espíritu con Cristo va a la presencia de Dios y está en una esfera, en un estado llamado cielo, eternidad, la casa de mi Padre, un lugar celestial. Las personas que mueren en Cristo no están muertas, están en Cristo eternamente y están en un estado de paz, de gozo, de bienestar. Están con unas capacidades enormes, diferentes. Están disfrutando la presencia de Dios de una manera que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Esto es una palabra de consuelo para todos aquellos que hemos perdido seres amados, seres queridos, que han creído en Jesús, que están en la presencia de Dios, pero de una forma gloriosa, maravillosa, excelente, mucho más grande de lo que podemos creer o imaginar. ¿Sí? Eso lo prometió el Señor, de eso habló el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Somos salvos, amén. Pero, hermanos, quiero que presten atención que la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, si bien somos salvos, estaremos, dice la palabra, en un llamado tribunal de Cristo. O sea, pasaremos por un tribunal de Cristo, ¿sí? Y de esto quiero hablarles para que meditemos en esto, porque es muy importante y la palabra de Dios habla de este tribunal de Cristo. Ahora observen lo siguiente, cuando dice tribunal de Cristo, no está diciendo que el creyente va a ir a un juicio en donde se lo va a evaluar por su pecado y si cometió muchos pecados va a ir una condenación. No, porque recuerden que el creyente es salvo, no va a ir a un juicio, no va a ir a un juicio de condenación, porque no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, dice el Señor Jesús. No irá a un juicio, no irá a un tribunal, que sí existe el tribunal, el gran trono blanco, llamado así, el gran trono, el gran tribunal de Dios, donde Dios juzgará a los no creyentes. Pero existe un tribunal donde va a ir el creyente, aún siendo salvo, irá a ese tribunal. Y es interesante porque esa palabra, tribunal, en el griego es bema, que significa un tribunal de recompensa. La palabra bema se usaba en el primer siglo cuando los griegos, los romanos, practicaban y hacían deportes, hacían las olimpiadas, hacían carreras y hacían muchas competencias de atletismo. Cuando finalizaban esas competencias se le entregaban coronas, incluso la famosa corona de laureles, eso viene desde esa época, a los ganadores, se los premiaba. Los encargados de premiar, de entregar esas coronas, esos galardones, esos trofeos, por decirlo de alguna manera, eran personas que estaban en un tribunal, y ese tribunal se llamaba bema. Y esa misma palabra es la que el apóstol usa para la iglesia de hoy. Estaremos ante el bema, estaremos ante un tribunal, no de juicio, sino de evaluación, de lo que hemos hecho nosotros mientras estuvimos en el cuerpo aquí presentes en la tierra. Mientras estuvimos en el cuerpo, la palabra de Dios dice que estuvimos en el cuerpo, mientras estuvimos en el cuerpo físico y mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. En este tiempo que vivimos con Cristo, que sabemos que somos salvos, que tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos ciertas responsabilidades y cosas que hacer, y por eso es que estamos creciendo, y por eso es que estamos sirviendo al Señor, y haciendo muchas cosas bajo la guía del Espíritu de Dios. Y todo eso va a ser evaluado. Todo eso va a ser recompensado o no recompensado. Por eso habrá un tribunal. Vuelvo a repetir, no será un tribunal de juicio donde se va a determinar si irás al infierno o al cielo, no va a ser ese tribunal, pero sí va a ser un tribunal donde se van a ser evaluadas nuestras obras.
Fíjense que el Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y está hablando aquí precisamente de ese tribunal al cual cada uno de nosotros vamos a estar expuestos. Entonces, así como habíamos visto las advertencias del Señor, hoy vamos a ver otra verdad, otra cosa que es muy importante que debemos saber y que espero que lo tomes como palabra de Dios, de cómo está nuestro corazón y cómo nos estamos preparando para ese tribunal, porque será un tribunal en la que todos estaremos allí pasando ese tribunal. Para darle un poquito más de información, nosotros, como hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios en muchos, no voy a hablar de este tema ahora, pero les voy a dar un dato que ustedes saben. La iglesia será arrebatada, o sea, estaremos en la presencia de Dios y habrá una resurrección de muertos. Y puede ser hoy o puede ser mañana que la iglesia, toda la iglesia, los que estamos vivos y los que están muertos en Cristo, pero que están en la presencia de Dios, seremos arrebatados y estaremos con cuerpos glorificados, con cuerpos glorificados. En este momento los creyentes salvos que han partido de la presencia de Dios no están con cuerpos glorificados, están en espíritu con el Señor, pero todavía no tienen un cuerpo glorificado. Va a haber un día en que toda la iglesia, y junto con los santos del Antiguo Testamento, estaremos todos con cuerpos glorificados, y luego vayamos a ese tribunal, y luego iremos a unas fiestas que se llaman las bodas del Cordero, y luego de esas bodas del Cordero, las bodas de Cristo, regresaremos con Cristo para reinar 1000 años en la tierra. Fíjense, una serie de acontecimientos muy importantes, pero lo que va a pasar es que ahora, o no sé cuándo, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a resucitar en gloria, dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 15, etc. Y luego estaremos frente a ese gran tribunal de Cristo, donde seremos evaluados y donde se evaluará, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo. Básicamente, ¿qué va a pasar allí? Vamos a verlo brevemente, hermano, y espero que la intención de este mensaje sea para que pensemos que de esto no nos vamos a salvar, acá no va a haber un atajo. Uno piensa, sí, yo estaré con Cristo y no va a pasar nada, o sea, si yo hice algo malo aquí en la tierra, o si yo fui un creyente débil, o a pesar de que Dios me habló muchas veces y me dijo que obedeciera a ciertas cosas, yo las dejé pasar poniendo excusas, y bueno, no va a pasar nada, porque un día estaré con el Señor y todo estará bien. No, mi querido hermano, la palabra de Dios nos dice que pasaremos por un tribunal, ¿sí? Y es la palabra de Dios, así como nos advierte, nos dice, prestemos atención a esto, porque ¿por qué debemos saber esto? Porque esto nos debe motivar, nos debe alentar a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestro andar, a crecer como el Señor pide que crezcamos y a cumplir con las responsabilidades que el Señor nos está pidiendo que cumplamos. Y por eso es que dice, aquí este tribunal no vas a poder, ni vamos a poder poner ninguna excusa. Nada, no le vamos a poder decir al Señor, bueno, sí, Señor, lo que pasa, tengo atenuantes, ¿no? Como decimos, atenuantes. Bueno, tenía mucho trabajo, tenía poco tiempo, me dolía el dedo gordo, se me cayó una muela, y ahí ahora en este momento somos expertos en excusas para no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Nos convertimos un poco en expertos en poner peros, expertos en ponerle cuadros de fracasos a nuestra galería, expertos, pero en ese día de tribunal no va a haber ningún experto en poner ninguna excusa. Por eso la palabra de Dios dice, a ver, cuidado, mira, que será evaluada tu vida, será evaluada tu vida. Y espero que este mensaje nos aliente y nos ayude a mirar nuestro andar, porque observen simplemente lo que dice en 2 Corintios 5:10.
Dice, porque es necesario, fíjense las palabras que usa, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Observen, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo que habíamos hablado recién, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ahí quiero hacer una pequeña aclaración de acuerdo a la traducción. Cuando dice lo malo, se está refiriendo a aquello que no estaba conforme a la voluntad de Dios. No necesariamente el pecado se está hablando aquí, porque recuerden que el pecado fue quitado delante de la presencia de Dios. Pero aquí el Señor nos está diciendo, tienes que hacer ciertas cosas que corresponden conforme a la nueva criatura que eres, conforme a quién eres. Porque yo te declaré santo, te declaré justo, te declaré hijo, te declaré santificado, de hijo de Dios, hijo del día, hijo de luz. Y eres una persona que tiene una posición en Cristo muy especial, dada por Dios, y tienes que vivir conforme a esa posición, ¿sí? Y esta posición que Dios nos dio indica de que cuanto más la sabemos, cuanto más conocemos de la posición que tenemos en Cristo, de quiénes somos en Cristo, tiene el propósito de que nosotros caminemos y nos conduzcamos conforme a esa posición. A veces hago esta comparación como si es decir, como si usted, por ejemplo, recibiera del parte del gobierno un título como, por ejemplo, usted es policía. Pero a usted no le importa, ni sabe, ni quiere, ni se imagina que usted es policía, pero usted es declarado policía. Si el gobierno lo declaró policía, si usted tiene... Claro que parece ilógico, porque para ser policía hay que estudiar en una academia, etc. Pero ¿qué tal si usted recibe ese título sin haber hecho nada? Si yo recibo ese título de policía, ese nombramiento, y yo digo, pero yo no estudié, yo no sé ni manejar... no sé manejar un arma, no tengo ni idea de qué es ser policía. Pero usted es policía, señor Edgardo. Sí, pero ¿cómo puede ser que sea policía? Pero usted acá dice que usted es policía, pero yo no sé nada. Bueno, entonces al menos vaya a estudiar la academia, aprenda algo, porque usted es. Eso es lo que te está diciendo. No es que yo no sé nada porque yo no sabía, no me enteré. Entonces, no, usted es, así que por lo menos si usted no sabe nada, por lo menos vaya a una academia e infórmese. Y empiece por lo menos a mirar cómo funciona un arma. Y nosotros decimos, bueno, no me interesa, no me interesa. Cuando llegue el final se te va a evaluar qué hiciste como policía. Ah, pero yo no sabía. No, perdón. Se te nombró, se te dio el título antes que estudiaras, pero se te dio la posibilidad de estudiar y venir a ser y convertirte en un policía. Así funciona Dios. Dios te dice, eres santo, y después dice, anda en santidad. Eres justo y practica obras de justicia. Eres luz, anda en luz. Eres hijo, camina como hijo. Y yo te doy el poder, dice el Señor, para que lo puedas hacer. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Señor dice cada uno recibirá lo que le corresponda, según lo que haya, lo malo que sería aquí es no prestar atención a las cosas que debemos hacer como corresponde a lo que somos. Si nosotros, si siendo hijos de Dios, lo que debemos hacer es estar en la mesa con nuestro Padre Celestial, eso corresponde a hijos. Lo que estamos haciendo ahora, estamos escuchando la palabra, rodeados alrededor de la palabra de Dios, escuchando al Señor. Eso es una actividad que la hacemos conforme a lo que somos, hijos de Dios. Ahora, si nosotros en lugar de escuchar la palabra de Dios decidimos mirar la televisión un domingo a la mañana, hacer cualquier otra cosa y hacer cualquier otra cosa, estamos haciendo una actividad que no corresponde a una actividad que corresponde a los hijos de Dios. Entonces, si hacemos algo que no corresponde a la actividad que es de los hijos de Dios, es algo malo, y eso será evaluado.
si hacemos cosas que no corresponden a las cosas que tienen que ver con nuestra identidad, eso es malo. Si a un policía lo llaman para que atienda y él no va porque se queda comiendo un tamal, está comiendo un tamal, hermano, pero no está haciendo algo malo, pero no está cumpliendo con su deber. Entonces, para la policía, eso es malo. Si uno es llamado a ser un soldado en un ejército, y en lugar de hacer lo que el capitán le dice que haga, se dedica a ir a jugar al fútbol, el soldado, en vez de ir a la batalla, va a jugar al fútbol. El fútbol en sí no es malo, no está cometiendo un pecado, pero al estar desobedeciendo una orden y una responsabilidad, sí es malo. Entonces cuando dice corresponda según lo bueno o lo malo, está diciendo según lo que hizo de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su posición. Y de acuerdo a nuestra posición, las obras que hicimos conforme a nuestra posición, ¿qué responsabilidad te dieron? ¿Qué debías hacer? ¿Qué debías hacer conforme a lo que tú, a la posición y a las posesiones que te dieron? ¿Qué era la responsabilidad que tenías que hacer? ¿Qué hiciste? Si no hiciste algo que corresponde a lo que Dios te llamó y a la posición que tenías, entonces eso que hiciste es malo. No, pero yo estaba haciendo algo que, bueno, todo el mundo hace. Bueno, pero todo el mundo hace no quiere decir que sea bueno. ¿Sí? El cirujano va a operarte, pero el de ese día no va a operarte porque va al cumpleaños de su tía abuela. Pero tenía que ir a operarte. No tenía que ir a la cumpleaños. Había un momento para ir al cumpleaños, no, pero dejó de ir a la sala de cirugía porque fue a otro lugar. Entonces se evaluará la obra. Pero ir al cumpleaños de su tía abuela no tiene nada de malo, porque es una pobre viejita que necesitaba pero la responsabilidad de él era estar en una sala de cirugía operándote. Y si fue al cumpleaños de su tía, hizo algo malo, conforme al tribunal de medicina. Y nosotros creemos que eso es bueno o malo, cositas que hacemos por malas palabras. No, el Señor Jesús te va a evaluar conforme a lo que Él te dijo que hicieras, a la responsabilidad que nos dio a nosotros como hijos, al título que tenemos conforme a como somos hijos de Dios, a las verdades que hemos recibido, las responsabilidades que tenemos. Yo seré evaluado. Hay cosas que debo hacer como hijo de Dios, como pastor, como familia, como padre de familia, como miembro de la iglesia, como siervo de Cristo, como líder. Yo tengo responsabilidades. Y yo seré evaluado conforme a las obras que yo hice, de acuerdo al llamado que me dio. Y cada uno, fíjense lo que dice aquí, para que cada uno, usted ve que está diciendo cada uno, lo que está diciendo es que individual será. No es que el Señor se va a parar y decir, ustedes son de la iglesia de allá de Flushing, bueno, a ver, hermanito, bueno, pasen, que está todo bien. Sí, hubo un problemita ahí con la pandemia, y como que va a pasar. No, te va a llamar por tu nombre, pum, acá, ven, siéntate. Vas a estar ante un tribunal. Un pastor, recuerdo que una vez hablaba de este tema, no recuerdo mucho el mensaje, pero decía, cuando yo leo acerca del tribunal de Cristo, se me hace una pelota en el estómago, dijo así. Y le entiendo, ¿eh? Debería, porque cualquiera que se presenta ante un examen, ante una evaluación, no está tranquilo. Y si nosotros nos ponemos un poquito intranquilos frente a esta realidad, es una intranquilidad positiva y buena que deberíamos tener. Deberíamos tener. Pero esta intranquilidad y esa pelota en el estómago que se nos produce por esta obra del Tribunal de Cristo, nos puede llevar a meditar y a pensar cómo están mis obras, qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado, cómo estoy caminando de acuerdo a la posición que tengo en Cristo, qué cosas de las cuales yo soy responsable y no las estoy cumpliendo, o sí las estoy cumpliendo. Yo tengo que hacerme una autoevaluación.
Amén. Pero otra de las cosas que será evaluada y será nuestro trato y actitud hacia otros creyentes. Romanos 14:10 dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Otra vez la misma expresión. Entonces, otra vez la misma idea, el mismo concepto. Le dice, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué juzgas? Ahora, mi querido hermano, las envidias, la falta de perdón, las peleas, las enemistades, los menosprecios, las cosas que nosotros hablamos y pensamos y cómo actuamos con nuestro hermano. Nosotros tenemos que pensar que mi esposa es un hermano en Cristo, es una hija de Dios, mi esposo es un hijo de Dios, es un hermano en Cristo, y se me va a pedir cuenta por ser hermano en Cristo. Que lo estuve juzgando, lo estuve menospreciando. Una persona con la cual yo no tengo mucha relación, pero es un hermano en Cristo, ¿cómo está mi actitud del corazón hacia esa persona? Debo tener un corazón compasivo, debo tener un corazón misericordioso, debo tener un corazón dispuesto a edificar, a animar, a alentar, a fortalecer y no a menospreciar, a ignorar, y qué me importa, lo que me importa ahora es mi vida y lo demás que se pudra, es el centro de la atención debo ser yo y no me importa el resto de la iglesia, de mis hermanos, de mi familia, porque yo soy el más importante. ¿Cómo estoy teniendo mi vida con respecto a la actitud del corazón que yo tengo hacia mi prójimo? El Señor sabe, se va a evaluar, se va a presentar cómo estaba nuestro corazón con respecto a nuestros hermanos, hacia otros creyentes, hacia otras personas en general, porque no tenemos que hacer discriminación y acepción de personas. Nuestro corazón hacia ellos. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? ¿Hay amor, hay compasión, hay deseo del bien, hay deseo de servir? ¿Cómo está nuestro corazón hacia otros creyentes? ¿Menosprecio, juzgo, critico? El Señor va a evaluar, lo está evaluando ahora, lo está mirando ahora. Ahora quizás estamos desaprobados por Dios por eso y el Señor quizás nos está disciplinando, pero en un momento vamos a poder recibir recompensa o vamos a experimentar pérdida. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Sigue diciendo la palabra que ante él se doblará toda rodilla y utiliza el Romanos capítulo 14. Si ustedes continúan leyendo, hace referencia a Isaías, el profeta Isaías dice que todos compareceremos, que ante él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará, dice, no hay ninguna cosa oculta delante de su presencia. Él evalúa nuestros corazones, nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, lo que pensamos de ellos, lo que hacemos. ¿Qué tenemos que tener siempre? ¿Qué es lo que el Señor nos exhorta? A tener un corazón compasivo, misericordioso, amoroso, un corazón y una actitud hacia hacer el bien hacia nuestro hermano, a ayudarle, a guiarle, si es necesario, a corregirlo con amor, a restaurarlo, animarlo a que crezca, a que busque del Señor. Por eso, si nosotros queremos animar, bendecir a otros, tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios y llenos de la presencia de Dios, en comunión íntima con Dios, porque si no recibimos del amor de Dios, no podemos amar a nuestros hermanos como deberemos amarlos. Así es, hermano, querido. El problema de que tenemos malas actitudes con nuestros hermanos es porque tenemos malas actitudes con Dios, y como alguien dijo alguna vez, tenés un problema con tu hermano, tenés un problema con Dios principalmente. Tengo un problema con un hermano, tengo problemas con relacionarme con mis hermanos, es porque tengo problemas con Dios, y esto lo vengo diciendo y lo venimos estudiando. No existe eso de que yo estoy bien con el Señor, pero con la iglesia más o menos. Cuando decimos con la iglesia estoy más o menos, es porque estamos más o menos con Dios. Porque el amor de Dios es un amor vertical
que se nutre, que se fortalece, que crece, que aumenta, y se traduce en un amor horizontal, que es hacia nuestros hermanos. Y si esta actitud hacia nuestros hermanos no es correcta, será evaluada. ¿Ven? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué se evaluará? Nuestra enseñanza. Fíjense lo que dice aquí. Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se demostrará tal cual es, porque el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por fuego. Aquí está hablando de fuego, les digo, aquí lo que se va a evaluar y lo que se va a quemar o lo que va a permanecer son, dice, lo que edificó uno sobre el fundamento. Y aquí está refiriéndose frente al contexto, es, si nosotros fuimos personas que edificamos la iglesia y cómo lo hicimos. Entonces lo que se va a evaluar es nuestro trabajo, nuestra obra en la iglesia de edificar. Fíjense, nosotros ahora estamos siendo edificados. Yo estoy siendo edificado y ustedes están siendo edificados. En el momento que yo estoy predicando, que un hermano, un pastor predica la palabra, te enseña la palabra, te está edificando. Ahora esta edificación, dice la palabra, que puede ser oro, piedras preciosas, pueden ser plata, oro, piedras preciosas, pero también esta edificación puede ser madera, heno, hojarasca. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios, tú estás recibiendo edificación para que tú edifiques. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia. ¿Y cómo edificamos la iglesia? Conforme a las capacidades y los dones que Dios nos ha dado, porque si nosotros estamos siendo de edificación, esa edificación se va a evaluar. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue de lo que recibimos? ¿Qué dimos? Esta edificación puede ser madera, heno, hojarasca, o sea, cosas que no sirven, que se van a quemar. Ahora, si ponemos a pensar, uno dice madera, heno y paja, la palabra de Dios en otras versiones dice heno y hojarasca, pero también dice madera. Y para quienes sabemos de carpintería o hemos trabajado en carpintería, ustedes hemos visto que con madera se pueden hacer cosas hermosas, ¿sí o no? O sea, hay obras que podemos hacer que son obras muy lindas, pero son madera. Ante el tribunal de Cristo no van a permanecer. Pero hay cosas que sí, como hijos de Dios, podemos hacer para la iglesia, que son consideradas oro, piedras preciosas y plata. Entonces se va a evaluar lo que recibimos y lo que dimos. ¿Qué aporte nosotros dimos a la iglesia? Porque la iglesia es edificada, hermanos, edificada con los santos. La iglesia no es edificada con el pastor que predica, y bueno, yo cumplo una parte en la edificación, pero la palabra de Dios dice que la iglesia es edificada de acuerdo a los dones y a las capacidades y a las cosas que Dios dio hacia los santos. O sea que los santos, nosotros somos que al mismo tiempo edificamos a los santos. Fíjense que esto es algo maravilloso y extraordinario. La iglesia no crece, ni aumenta, ni pasan cosas, ni se edifica por la obra de una sola persona, o de un solo líder, o de una sola persona que tiene ciertas capacidades y dones, sino del conjunto de creyentes. Entonces, a todos se nos dio un don, a todos se nos dio responsabilidades, y todos tenemos la responsabilidad de edificar y sobreedificar la iglesia de Cristo, es decir, seguir que este cuerpo siga creciendo. Somos piedras vivas que formamos un edificio, que forma parte de un edificio, así lo presenta la palabra de Dios cuando hace la comparación de la iglesia, pero esas piedras vivas edifican a otras piedras que van creciendo. Entonces, mi querido hermano, ¿qué estoy haciendo para edificar la iglesia? Es responsabilidad de los líderes, responsabilidad de ciertas personas que tienen cargos, o que tienen más estudio, o lo que sea, o que tienen ciertos llamados. Ellos tienen responsabilidad, pero yo también.
pero yo soy muy nuevo. Bueno, deja de ser nuevo. Cualquier excusa. Vuelvo a repetir, parece que somos expertos en poner excusas. Como si las excusas tuvieran poder. Es decir, como si las excusas dijeran, bueno, Señor, tú tienes todo poder, pero yo tengo cosas que tú no puedes vencer, no puedes romper, no me puedes pedir ciertas cosas que son imposibles. ¿Cómo imposible? ¿Hay algo imposible para el Señor? Por eso, si el Señor nos dice que tenemos que edificar, estamos siendo llamados para edificar la iglesia, bueno, es lo que vamos a hacer y se va a evaluar. Alguno puede pensar, bueno, yo no edifiqué nada, así que yo no seré evaluado. Perdón, sí, vas a ir al tribunal conforme a lo que edificaste. Si no edificaste nada, no vas a poder decir de que no se te dio material para edificar. Esto es como un constructor que se le da, un pintor que se le da, tome, aquí está la brocha, aquí está la pintura, aquí está el balde de pintura. Usted tiene que empezar a pintar y el pintor se pone a tomar cafecito. Perdón, se te dio todo. Pero yo no sabía pintar, pero también se te dio instrucciones. O sea, no tenemos excusa, man, eso es lo que quiere decir. Y como no tenemos excusa, vamos a ser evaluados. Si el Señor nos dice que vamos a ser evaluados es porque Él nos dio todo para ser evaluados. ¿Sí? A un niño de jardín de infantes no le va a evaluar un profesor de la universidad porque no está preparado, pero si nosotros nos dice que nos deja en esta tierra, en este mundo, en esta iglesia, en su cuerpo, y nos dio todo para que hagamos ciertas cosas, para que crezcamos, para que abundemos en acciones de gracia, para que el Señor obre a través de nuestras vidas dando frutos para su gloria, es porque tenemos todo lo suficiente y lo más que suficiente. Por eso será evaluada nuestra enseñanza, lo que estoy recibiendo y lo que estoy dando. Y lo que estoy dando puede ser oro, puede ser cosas que no se queman, que perduran por siempre. Por eso me encanta esto, porque tiene una conexión cuando decimos edificar tesoros en los cielos. Vieron que el Señor Jesús dice, hacer tesoros en el cielo. Bueno, acá podemos estar haciendo cosas de madera que se van a quemar, pero tenemos la posibilidad de hacer cosas que son consideradas oro, que no se consume, que no se quema, ante el tribunal de Cristo. ¿Qué se va a evaluar? La cuarta cosa, dijimos, la primera cosa, dijimos, dijimos, a ver si hacemos un repaso, nuestras obras, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, lo que hacemos de acuerdo a lo que somos llamados, nuestra actitud hacia nuestros hermanos creyentes, hacia nuestro prójimo, Romanos, ahí vimos en el libro de Romanos. Lo tercero, nuestra enseñanza, lo que edificamos, lo que hacemos, lo que compartimos. Y lo cuarto, mi hermano, es nuestras motivaciones y nuestras intenciones. En 1 Corintios 4:5 dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. No sé si está claro este versículo, este pasaje. Dice que el Señor sacará a luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Las intenciones del corazón serán evaluadas. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Y aquí quiero enfatizar en algo. Tenemos buenas intenciones. A veces tenemos buenas intenciones. Deseamos hacer cosas y tenemos buenas intenciones. Dios va a evaluar esas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué te movió hoy venir al servicio, a estar conectado? ¿Qué te movió a poner una ofrenda? ¿Qué te mueve a participar de una reunión? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu intención? Bueno, las intenciones tienen dos cosas fundamentales. Primero, glorificar a Dios, el amor a Dios y el amor hacia los demás. Y el crecimiento, o sea, yo tengo esa intención de hacer todo para la gloria de Dios. Es buena intención. Pero una vez que están esas intenciones,
yo tengo otra intención, que es, lo voy a hacer a mi manera. Fíjense, Abel y Caín. Abel tuvo la intención de adorar a Dios, y adoró a Dios conforme a como Dios había estipulado que se debía adorar. Caín dijo, yo voy a adorar a Dios, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea, detrás de una intención buena, puede haber una intención egoísta, yo lo hago a mi forma. Es como decir, yo tengo la intención de ir al Caribe, a Cancún, así que lo voy a hacer a mi manera. Y agarro y me voy para Groenlandia, para el Polo Norte. Y nos encontramos con que, pero hay una contradicción, no se pueden hacer las cosas a tu manera. No puedes hacer las cosas que Dios te pide y que Dios quiere y que Dios te coloca en el corazón a tu forma, porque ahí se choca, porque las intenciones del corazón nuestro son contrarias. Estamos con un egoísmo tan grande que pensamos que las cosas se hacen a la forma como yo creo. El Señor te dice, tienes buena intención, tienes un deseo, bueno, tienes que prestar atención y hacer las cosas como Dios quiere. Como Dios, pero no me gusta la moral, entonces tienes una mala intención. No puedes hacer las cosas a la manera tuya, hermana. Por eso Dios va a evaluar las intenciones del corazón. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres exaltar a Dios? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser usado por Dios? Bueno, ajustate a lo que Dios quiere. Te están mostrando la manera como debes hacerlo. Y aquí es donde fallamos. Fíjense que hay personas que quieren tocar algún instrumento musical y no quieren aprender música. O sea, quieren llegar a una meta y no están haciendo nada para llegar a esa meta. No, yo tengo mi corazón, mi intención, tengo una pasión por los niños. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Qué caminos estás tomando para que esa intención se... Quizás el hecho de que tú tengas una intención es porque te estás engañando a ti mismo, pensando de que un buen deseo. Es como cuando vemos esos niños que son pobres, que están en la televisión, que aparecen ahí en esos canales de televisión donde les faltan los zapatitos y están en pobreza, y tú dices, ay, qué pobrecito, me parte el corazón ver esos niños tan pobres. Y uno cree, ay, tengo misericordia. No, no tienes misericordia, lo que tienes es lástima y nada más. Cuando una persona tiene misericordia, ¿sabe qué hace? Se va al África, llena una maleta de ropa y empieza a vestir a todos los niños. Se mueve. O sea, cuando lo que hay sentimientos, los sentimientos, mientras no están empujados por una acción y una correcta acción, son sentimientos. Por eso Pablo dice que va a evaluar las intenciones, no solo las intenciones de cosas que tienen que ver con servir a Dios, amo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma? ¿Lo voy a hacer a mi manera? ¿Lo voy a hacer conforme que se adapte a mis gustos? ¿Que se adapte a mi comodidad? Cuando una persona tiene una intención, y tiene intenciones, el corazón de amar a Dios, de amar al prójimo, de amar a los hermanos, de servir a Dios, lo va a hacer de la manera como Dios quiere que lo haga. Y Dios lo va a evaluar. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que mueve, lo que te mueve profundamente, lo que nos mueve profundamente? ¿Y de qué forma lo estás queriendo hacer? Bueno, Dios lo va a evaluar. Dios va a evaluar todo. Dios va a evaluar toda intención del Fíjense, bueno, ya vimos 4. Nuestras obras, el trato con nuestros hermanos, la edificación, lo que hagamos para la iglesia, y va a evaluar nuestras intenciones del corazón. Hermanitos queridos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, cada uno, y cada uno recibirá lo que le corresponde. Y me gustaría hablar próximo domingo sobre qué es lo que vamos a recibir. Sí, hay galardones, hay coronas, hay recompensas, y eso es un tema muy interesante que Dios dice.
Por eso, mi hermano, Dios en su gracia y en su misericordia quiere pastorear tu alma de tal manera para que lleguemos a ese día del gran tribunal y Dios evalúe nuestras obras, las acciones hacia nuestros hermanos, nuestras riquezas con las que hemos edificado, las intenciones del corazón, que sean rectas, que sean buenas, que sean de acuerdo a su palabra. Amén. A mí me gustaría que podamos leer en este día, y hazlo así en forma de oración. Y yo lo voy a leer aquí, y tú tómalo como si fuera una oración, ¿sí? Como si le estuvieras diciendo al Señor estas palabras. Yo lo voy a leer y también lo voy a orar, porque este mensaje me llega a mí también, ¿eh? Todos compareceremos. Así dice, lo leo, escúchalo, y que sea una oración de parte de ti hacia el Señor. Señor, como dice tu palabra en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dile así al Señor: Señor, deseo andar en integridad de corazón. Quiero que en ese tribunal estén las obras que tú me pediste que hiciese. Aquellas obras, los trabajos, las acciones en las que tú has obrado e intervenido. Quiero que en ese tribunal se revele que he tenido un corazón compasivo y amoroso hacia mi prójimo y lo he demostrado. Quiero que en ese tribunal se vea que he atesorado tu palabra y la he compartido, he compartido todas las riquezas de tu palabra, las di a conocer, edifiqué, enseñé e instruí a tu iglesia. Señor, quiero que en ese tribunal se revele que mis intenciones y mis motivaciones eran por amor a tu persona y que mis intenciones siempre han sido hacer todo siguiendo tus instrucciones y no mi propio parecer. Dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos una gracia enorme de saber que no estamos solos, que no dependemos de nuestro poder ni de nuestra capacidad, sino que justamente cuando nos consideramos incompetentes e incapaces, estamos dando lugar a que se manifieste el poder de Dios de una manera extraordinaria, maravillosa, sobrenatural, para caminar y andar en obras, en acciones, en edificación y en intenciones, conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene poder para hacer esta obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias por esta tu palabra. Dejo este tiempo en tus manos y que tu palabra tome control de nuestros corazones y se aplique a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Muchas amén, gracias. amén. Gracias, Pastor Amén. Ricardo. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Feliz domingo para todos. Bendiciones. Gracias, Amén. hermano. Gracias, igualmente. Gracias, pastor. Gracias, hermanito. Gracias. Un gusto de verlos. Bendiciones para todos. Bendiciones, feliz domingo. hermano. Gracias, Feliz igualmente, domingo. hermanos. Dios te bendiga. Igualmente. Ricardo, esa palabra fue tremenda para mí. Gracias. Bueno, amén. Gracias a Dios. Tremenda palabra la de hoy, pastor. Esperamos para la semana que viene que va a estar mejor. Amén. Amén, Esta claro. fue pues tremenda. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias. Los hermanos que están ahí. Gracias, hermanitos. Bueno,
Me alegro mucho de verlos a todos. Dios les bendiga. Los quiero que se saluden entre ustedes ahora, porque no quiero interrumpir, porque cuando nos saludamos todos chocamos. Pero bueno, salúdense, hermanitos. Saludos a todos y que disfruten el sol, el calor. Gracias, hermano. Saludos para Gracias. todos. Gracias, hermano Raúl. Saludos para todos. Bendiciones. Bueno, Rafaelina, Con un hermoso día. Para todos. Gracias, Eli. Igualmente. Martina, Salvi, Igualmente, Eli. Berenice, Bendiciones. Alberto, bueno, Esperanza, Bendiciones, hermano, Ricardo, Dios le bendiga. Melvis, Hermana Mervin. Javier, Gracias, Berenice. Te bendiga. Amén. hermano Leo. Saludos a Rita, le saludamos a Rita, feliz cumpleaños. Estamos todos invitados a la casa de Leo, estamos todos invitados al cumpleaños de Rita, ¿verdad? No. Leo, nos tiene preparado un banquete a todos. Lo vamos a celebrar en el parque de la iglesia. Así es. Leo anda en un Pastor crucero. David James, bendiciones. Bendiciones, chao. Ay, bye, pastor. Bye bye, Bueno, sí, pastor. bendiciones a todos. Que disfrute el crucero, hermano Leo. Ok, estamos con este manjar que recibimos. Ahora quiero dormir la siesta. Ahora una buena siesta, así es. Bueno, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bendiciones a Hasta luego, todos, Pastor Nelly. Bendiciones, pastor. Adiós, Hermana hermanos. Cuídense, Antonieta, tengan un hermoso Berenice, Wolf. domingo. Gracias, pastor. Igualmente. Hermanos. Bueno, los saludo a todos. Bendiciones, pastor. Ahora nos Bendiciones. vamos, Bye, Esta es bye. una Bendiciones. lectura fuerte, Bendecido domingo. Bye, bye. Chao. 3, Ya. 2, 1. Nos